Mi saludo a todos mis hermanos allá en Venezuela, a Pastor Octavio y a todos esos hombres perseverantes que semana a semana están llevando este curso de hombría al máximo. Animarlos a seguir, a perseverar. Este curso quizás es encarador, confronta mucho, sin embargo nos ayuda en nuestro liderazgo. Justamente hoy vamos a hablar sobre el cambio de cabezas, ¿no? Qué importante es entender esto, que Dios va a traer el cambio por medio de la cabeza. Toda bendición que va a venir a sus hijos, toda bendición que Dios tiene para sus esposas, Dios lo va a canalizar a través de la cabeza. O sea, nosotros somos esa bisagra, esa puerta de bendición por donde Dios va a traer dirección, guía, bendición, fortaleza, iluminación, fe a nuestra familia, a nuestras esposas. Y nosotros los hombres, somos los llamados a que por medio nuestro, por medio de nosotros, vengan los cambios. Sin embargo, en esta lección vamos a entender que los cambios deben empezar por nosotros, en este caso, nosotros los hombres, porque la solución para los problemas en casa o con los hijos o en cualquier otro ámbito, siempre esa solución se va a originar cuando desde arriba hay los cambios, cuando desde la cabeza hay los cambios, ¿no? Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanando del príncipe. Y acá nos está mostrando que si el príncipe o el rey estaban mal, entonces todo ese reino estaba mal. Todo estaba mal. Cole tiene un principio que nos enseña, dice que toda, eh, toda naturaleza del reino emana del rey. O sea, que todo lo que está en el reino de Dios y todo lo que vemos dentro del reino de Dios emanan del carácter del rey. Entonces, si vemos que Dios es santo, es perfecto, un Dios sabio, entonces lo notamos en su reino, porque de ahí parte, de ahí emana, ¿no? Entonces, el hombre necesita cambiar para que su hombría pueda cambiar. El hombre necesita crecer para que pueda crecer en su hombría. Él es el que establece el modelo a seguir en la casa. Nosotros siempre decimos que cuando un hombre cambie, todo cambia. Cuando un hombre cambia, cambia también la familia, cambia también la sociedad, cambia también la iglesia. La iglesia también es bendecida por esos hombres que son transformados. La familia es bendecida. Y lo van a notar porque cambio no es cambio hasta que se cambia. No estamos hablando de cambio, estamos hablando de cambiar, ¿no? Porque a veces nosotros los hombres alardeamos de nuestro conocimiento y podemos decir muchas cosas acerca del cambio, pero si no hay cambio, pero si no se ha llevado a la práctica, las intenciones no son suficientes. Las intenciones no cambian. Las intenciones son tan solamente emociones fugaces, buenos deseos. ¿Ah? Entonces, la intención de cambiar no significa que se ha cambiado. No significa que se ha cambiado. Hay buenas intenciones. Yo encuentro en la iglesia hermanos muy buenos intencionados, bien intencionados, pero han pasado los años y no han cambiado.
Ezequiel 33:31 dice, y vendrán a ti como conviene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Ahí está, ¿no? A veces hay todo un pueblo que tiene el deseo o que sabe que tiene que cambiar. Es como cuando a veces yo corrijo a mis hijos y les digo, mira hijos, las cosas son así. Ya sé, papá. Y yo les digo, no es solamente saberlo, es hacerlo. Si tú lo que sabes no lo aplicas, Pablo dice, no saben nada, son ignorantes, porque la sabiduría está en la aplicación del conocimiento. Así que al promover el cambio, ¿no? En la iglesia, en una empresa, en una familia, en una sociedad, en una asociación, ¿no? Cuando se promueve ese cambio va a traer renovación, va a traer bienestar, va a traer mucha bendición, ¿ya? Y esos cambios van más allá de las intenciones, más allá, ¿no? Hay, hay un dicho que decimos que una onza de obediencia es mejor que una tonelada de oración. Una onza de obediencia pesa más que una tonelada de oración. Porque a veces podemos orar, pero no obedecemos. Y tenemos que cambiar. El cambio es lo más normal, lo más natural, se puede decir, en la vida. El cambio, claro, con el cambio vienen crisis también. Pero la vida es como un viaje, con estaciones, con temporadas, tiempos y oportunidades también. Entonces uno va llegando de estación en estación, pero si en una estación termina una estación y paso a la otra sin haber cambiado, el trayecto que yo estoy haciendo va a ser un trayecto infructífero, va a ser un trayecto que al final es poder decir no valió la pena haber vivido, porque si no obedecemos, anulamos toda buena intención, ¿no? Hasta tus oraciones, tú puedes orar a Dios y puedes hacer una linda oración, pero nuestra falta de obediencia anula nuestras oraciones. El Señor dice en el libro de Primera de Samuel o Segunda de Samuel que Saúl había pecado, que Saúl no había obedecido. Y Samuel le dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. Y en estos cursos de hombría tenemos una frase que dice casi lo mismo. No podemos compensar con sacrificio lo que hemos perdido por desobediencia. No podemos compensar con sacrificio lo que hemos perdido por desobediencia. Dios espera obediencia. Proverbio 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, sus oraciones también es abominable. Pedro dice que si nosotros no vivimos con nuestras mujeres sabiamente, también nuestras oraciones son estorbadas. Qué importante es nuestra obediencia, nuestro proceder, seamos consecuentes. En casa a veces ejercemos la autoridad para imponer, no para ser ejemplo. Porque a veces estamos queriendo que nuestros hijos o la esposa cambie y nosotros no hacemos los cambios. Quizás has escuchado, mi papá nunca cambia, o para eso va a la iglesia, o de repente la esposa en algún momento también le ha reclamado y le ha dicho, ¿para eso vas a la iglesia? ¿Para que no cambies?
Y de repente las personas que están a nuestro alrededor no están viendo el cambio. No están viendo el cambio. El que acumules conocimiento no es cambio. El que tú permanezcas en una iglesia, no sé cuántos años, 10, 20 años, eso no es cambio. ¿Ok? Entonces, la decisión, ¿no?, de tomar esa responsabilidad ah, eh, es importante, es necesario, es más, inclusive hacernos responsables de nuestros fracasos. Ahí empieza el cambio. Cuando tú asumes que has fallado, cuando tú reconoces y te haces responsable de tus falencias, de tus errores, de tus fracasos, entonces ahí empezarás a cambiar. Ahí empezarás a dar los pasos necesarios. Pero si todo el tiempo estás justificándote, pero todo el tiempo estás en una negativa, ¿no? Eh, la negación no es buena, retrasa nuestro crecimiento, retrasa nuestra bendición de cambiar. Porque el dar no es dar hasta que se da. La fe no es fe hasta que se convierte en una acción, dice. Se requiere valor para ser un hombre, ¿no? Y para hacer cambios. Por eso el tiempo pasa. De repente hoy estás peinando canas. Pero si estuviste en una estación y en esta estación fuiste inmaduro, emocionalmente, te enojabas, respondías, no fuiste disciplinado con el dinero, si no cambias, pasas a la siguiente estación, a la siguiente etapa de tu vida y arrastrando, contaminando ese nuevo periodo con aquellas cosas. Tenemos que cambiar para entrar a la siguiente estación, para entrar a ese nivel, para entrar a un tiempo de bendición y no echarla a perder. Nosotros decimos, si tú tienes una semilla de trigo y la siembras en un campo, y esa misma semilla vas y la siembras en otra chacra, en otro campo, no es que porque la sembraste en otro campo te va a dar un fruto diferente, no, te va a dar el mismo. Si sembré trigo, voy a cosechar trigo. No es que, quiero cosechar arroz, entonces lo siembro, voy a sembrarlo en otro campo. No, no tienes que cambiar de campo, tienes que cambiar la semilla. Hay mucha gente que cambia de iglesia, pero no cambian ellos. Paran cambiando de trabajo porque la gente es hostil o esto que el otro, pero no. Paran cambiando de amistades, cuando el problema es la semilla. Esa semilla, hay gente que está en una iglesia y tiene problemas y se sale, esa semilla con la que vas a ir a la otra iglesia te va a dar los mismos frutos. No es porque cambias de terreno o cambias de iglesia, van a cambiar las cosas. Porque el cambio es personal. Entonces tenemos que cambiar nosotros. Eso es importantísimo. Y hay que tener valor, ¿no? El valor es una virtud, es una cualidad, es un atributo importantísimo, porque nos da esa capacidad como hombres para encarar nuestros problemas, mirarnos al espejo y mirarnos tal cual somos y hacer los cambios, ¿no? Dar esos pasos, ¿no? Y romper con la justificación, con el conformismo, con la negación y decidir, ¿no?, dar los pasos para hacer los cambios. Y eso requiere valor, valentía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder,
amor y control y dominio propio. Por eso, mis queridos hermanos, nuestras esposas están esperando cambios. Nuestros hijos están esperando cambios. Si a veces ellos se rebelan y quieren cambiar las cosas en casa, no es el orden, pero a veces ellos o la esposa quiere hacer los cambios. Si los cambios no vienen de arriba, va a venir de abajo, pero va a venir con rebeldía, con rebelión. Y nuestras esposas o nuestros hijos no están en contra de nuestro liderazgo, están en contra de la falta de cambio, de tu relación con ellos o de cómo te conviertes en alguien indiferente ante los retos, ante las demandas de nuestra familia. Entonces, necesitamos cambio. Hay que hacer los cambios. El hombre tiene que apuntar a cambiar para que también pueda ejercer ese liderazgo, para que pueda tener la autoridad de poder enseñar a nuestros hijos de que necesitamos cambio, ¿no? Necesitamos cambio. Necesitamos ser hombres de Dios, hombres que estamos constantemente llevando nuestra familia hacia el Señor, hacia Dios, guiándolos. Los cambios son prácticos, los cambios no deben ser ideales, los cambios no deben ser emocionales, los cambios tienen que estar sustentados por una decisión, una capacidad de estar firme en lo que creemos y hemos determinado, ¿no? No es circunstancial, no es de emergencia. Hay gente que cambia de emergencia cuando siente la presión de los demás, o se acerca la fecha, o se acerca algo y la cual no está preparado, y por la presión hace cambios en su vida, pero pasa la oleada, pero pasa la presión y nuevamente vuelven a lo mismo. Entonces, allí no ha habido el cambio que Dios espera por parte de nuestro, ¿no? Encontramos aquí hombres que fueron héroes, que fueron valientes, como José estaba quizás en ese momento tentado por una mujer y él dijo, ¿cómo yo he de pecar contra Dios? ¿Por qué? Porque ese hombre no le importó que lo cambien de lugar o su estatus de pasar de hijo preferido a esclavo, no lo cambió su fe en Dios. Esa estabilidad, tú no cambias como el camaleón de acuerdo al lugar donde estás. Tú cambias porque tienes convicciones, porque estás decidido, porque sabes en quién has creído, porque sirves a un Dios santo y por tanto Dios demanda de ti santidad. Entonces necesitamos cambios y necesitamos cambiar como cabeza. Todo a veces, si tú te das cuenta que en tu casa las cosas no están yendo bien, no tienes que mirar a otro lado. Tienes que ver que la responsabilidad está en ti. En las grandes empresas, cuando las cosas no van bien, cambian al director general. En la iglesia, como pastor, cuando las cosas no están bien, el termómetro no le pongo a los hermanos, el termómetro me lo pongo a mí. Y yo tengo que ser lo suficientemente valiente para asumir los cambios. A veces la gente también nos va a pedir que cambiemos, ¿sí? No nos gusta, yo sé que no nos gusta, pero podemos tener el valor para hacerlo. Les cuento como a modo de testimonio. Yo tendría desde entonces tal vez ya mis 32 años, vamos a decir. Pastoreaba una iglesia ya en el norte del Perú, en Ferreñafe. Y
me llegó a visitar una hermanita y yo la atendí pensando que de repente venía por consejería algo, ¿no? Y me dice, pastor, vengo a conversar con usted. Ay, ya, qué bueno, hermanita, pase. Le hice pasar, ahí está mi esposa, todo. Y me dice, pastor, mi familia los queremos mucho. Usted es un buen pastor, un hombre que siempre nos manda, nos trae la palabra y nos traza bien. La palabra lo queremos todo, pero tenemos algo que no nos está gustando. Y me mencionó unas cuantas cositas de mi actitud, de mi manera de corregir, de mis respuestas frente a la presión, como yo a veces terminaba presionando a los demás y algunas otras cosas, efectos que mientras la hermana me iba diciendo yo me sentía morir de vergüenza, me dolía que una hermana me lo diga porque la apreciaba de una familia muy linda para mí. Pero le dije, hermana, gracias, muchas gracias por ayudarme, por aconsejarme. Gracias porque estoy muy, tal vez, sorprendido por lo que usted me dice, pero voy a considerarlo, ¿no? Y voy a hacer los cambios. Gracias. Bueno, se fue. Yo me fui al altar a orar y lloré ese día, porque me sentí a veces herido, me sentí como que alguien me pone el dedo en la llaga, me sentí como que fracasado, entonces no sirvo para esto. Y una cosa que le dije a Dios, le dijo, Señor, me duele tanto de lo que mi hermana me ha dicho, y lo que más me duele es que tenga razón, es que tenga razón. Y es allí cuando el valor es necesario para el cambio. La persona siente la necesidad del cambio, pero a menudo vamos a decir, hace todo lo contrario. A veces queremos cambiar de lugar, a veces cambiamos la apariencia, a veces cambiamos lo estético, a veces cambiamos las cosas, pero no cambiamos nosotros. Queremos cambiar a todo el mundo, pero no cambiamos nosotros. Queremos que la iglesia cambie, pero no cambiamos nosotros. Queremos que nuestra esposa cambie, pero no cambiamos nosotros. Que nuestros hijos cambien, pero no cambiamos nosotros. Cuando el verdadero problema está en nuestro corazón. Tiene que cambiar el corazón del hombre. Ese hombre tiene que cambiar en su corazón. Y sus hijas o sus hijos lo van a notar. Y su esposa lo... Sin que digas mucho, sin que hables, ya deja de hablar. Solo cambia. No te justifiques. Cambia. Y los cambios que tú deseas a tu alrededor va a venir de arriba, de ti. Tú que eres la cabeza. Mis hermanos, pónganse a debatir, conversen. ¿En qué áreas están fallando como hombres, como padres? Muchas esposas sufren porque ven a sus esposos que no hacen lo suficiente para hacer los cambios. A veces hay mujeres que se atreven a devolver el favor a Dios en querer cambiar al hombre a la imagen y semejanza de ellas. A veces las mujeres se ilusionan y dicen, yo lo voy a cambiar. Hermano, tú tienes que cambiar. Dios te va a cambiar cuando tú lo decidas. Y hablen, debatan bíblicamente cómo podemos hacer los cambios. Y la idea, hermanos, es ya, obedeciendo, haciendo, practicando. Creo que el cambio siempre va a ser algo práctico. Por eso que cuando alguien habla y no dice, es una persona insensata. Cuando alguien habla y no hace perdón, es un necio.
pero un sabio es aquel que lo poco que sabe, lo practica. Un abrazo fuerte, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Hasta luego.